En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Los 3 procedimientos del fiel. Primero, inteligencia. Reconoce que Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay, incluso el dueño de la vida de todos los que aquí habitan. El fiel no es un ignorante, al contrario. Él admite que el poder de Dios es el único capaz de reprender al devorador y abrir todos los caminos que se encuentran cerrados. Segundo, confianza. No tiene apego a las riquezas, no es mezquino. El fiel confía en el poder de la palabra y cree con todas las fuerzas que ella no fallará. Él cree más en la fuerza de Dios que en sus propias fuerzas. Por eso obedece, pues confía en que sus necesidades siempre serán suplidas. Tercero, humildad. Es agradecido por todo lo que posee, pero sabe que el reino de Dios y su justicia están en primer lugar. No es soberbio y nunca se engrandece por sus conquistas. El humilde sabe bien su lugar abajo de la grandeza de Dios y siempre da más importancia a los valores espirituales que a los valores materiales. Al humilde no le cuesta nada devolver el 10%, porque reconoce dentro de sí que Dios es el que siempre hace más. Contigo también, Señor, está la fidelidad. Es verdad que retribuirás a cada uno conforme a su procedimiento. Tenía muchos problemas económicos. Tuve 9 casas y tuve que empezar a vender una por una porque no me alcanzaba el dinero, no me rendía, estaba como tapando hoyitos. La última casa que tuve aquí, tuve que venderla. Era una casa grande con pisos de mármol, todos los lujos. Y bueno, tuve que venderla y terminé rentando un apartamento de 2 recámaras. Después de ahí ya no me ajustaba y fui a uno de una recámara. Después fui a un single. Después de un single a un cuartito. Y yo me preguntaba qué estoy haciendo yo aquí, ¿verdad? Y hasta llegar al grado de vivir en el carro. Y yo vine a la iglesia, empecé a participar. Al principio, como se me iba rápido el dinero, estaba trabajando, pero aún así no me rendía. Y el pastor me llegaba a preguntar por qué nada cambiaba. Señora, ¿usted está siendo fiel en los diezmos? Yo le mentía al pastor en su cara, la verdad. Yo le mentía y le decía que sí, pero yo sabía que no era verdad. Y nada cambiaba hasta que un día pensé, bueno, ¿yo a quién le estoy mintiendo? A mí misma me estoy mintiendo. Y yo necesito esos cambios. Entonces yo ya dije, bueno, a partir de hoy voy a ser fiel
y a ver qué pasa. Y entonces empecé a dar mis diezmos fielmente a Dios. Y ahí Dios una casa que me queda todavía, pero fuera del estado. Ahí el banco me llamó para darme un descuento en la deuda de $200,000. Y el pago de ser $3,000, el pago bajó a 600. Y bueno, y así empecé mi economía a restaurarse. Tuve otras entradas de dinero, otras oportunidades, y ahí es donde empezó a cambiar toda mi vida económica. Y ahora, bueno, puedo darme el lujo de ir a comer al restaurante que me plazca a mí, no comer lo que puedo, sino lo que quiero. Y ir a viajes, y bueno, todo va marchando bien. Yo pensé que nunca más iba a poder comprar un carro nuevo, porque se me hacía un imposible. Mas Dios ya me ha permitido comprar 3 carros nuevos, 0 millas. El diezmo para mí es la fidelidad a Dios y la oportunidad que Dios le da a uno para mostrarle a uno lo fiel que es, y una llave para que se abran las puertas que han estado cerradas. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos días. Que a luz de Deus, uma manhã mais, ilumine a usted e a toda a sua família. Este é o programa Hablando de Vida de la Iglesia Universal del Reino de Deus aqui na isla de Bonaire. Eu já tenho em minhas manos aqui o vaso com água para o momento de la oração. Le pediré amablemente que também deje listo su vaso com água, porque juntos em la programação de hoje uniremos la fé em oração. Como sempre digo, não é um programa, é uma cadena de oração, porque as pessoas aqui em Bonaire e em todas as partes do mundo se unem em oração, para pedir a Deus milagros e maravilhas, e milagros acontecem através da fé. E é sobre a fé que estivemos falando durante todos estes dias. Na semana passada, ayer e hoje seguiremos falando de esta fé, uma fé transformadora, uma fé que cura, uma fé que restaura e uma fé que libera. Amém? Pongo à sua disposição, se você necessita de ajuda em oração, as linhas telefônicas 717-9180 ou o WhatsApp 7823314. Vamos incluir seu nome para a oração. Aqui tenho o aceite, onde os nomes de cada pessoa são colocados aqui para o momento da oração. Déjame colocar já aqui no princípio da programação o nome da senhora Jéssica Guzmán. Nos pede oração por ela e toda a família. Vamos orar também por Fabiola Sánchez, também nos pede oração, e Cecília Rodrigues também nos pede oração. Se você nos assiste por nossa página, aí você pode colocar nos comentários o nome suyo ou de la família ou de uma pessoa que você quer incluir para a oração. Um saludo especial aos amigos que todas as manhãs nos assistem por nossa página del Facebook. E a los amigos oyentes de nuestro programa Hablando de Vida por Rádio Alfa 93.1 FM. Déjame colocar seus nomes acá. Pela oração. Vamos a uma pauta, uma canção hermosa. Mientras tanto, vai correndo, preparar aí o vaso com água
y pone cerca de la radio, porque hoy yo quiero hablar sobre este poder glorioso de la fe, porque hoy vamos buscar el espíritu de la fe, que es el Espíritu Santo, especialmente a las 6:30 de la tarde. Vamos a essa primeira pauta, já regressamos. Dicen que la vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. Dicen que el camino es muy largo, pero no lo es cuando caminas con Dios. Y dicen que luchar es en vano, pero no lo es si luchas junto con Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe
Jesús. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. A través de la fe, tenemos la capacidad de perdonar, porque creemos que perdonando somos libres, y el corazón pasa a ser un canal abierto para que Dios opere. El rencor, el resentimiento, la tristeza profunda aniquila la vida, mas a través del perdón, la vida es reconstruida. El corazón, que está pronto a perdonar, está pronto a recibir la vida abundante. Así como el propio Dios nos perdonó, debemos perdonarnos unos a los otros. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Iglesia Universal del Reino de Dios. Mi nombre es Rosa. Yo llegué a la Iglesia Universal a raíz de que tenía problemas en mi casa con mi esposo. Yo buscaba a mis amistades me convencían de beber, pensando que el problema se iba a aliviar. Para nada, cada vez era más fuerte. Yo llegaba a la casa bebida y tomada, y era el problema más grande con mi esposo. A raíz de estos problemas, yo tenía un carácter muy fuerte, muy explosivo. Tenía mucha depresión, por todo lloraba. Toda mi manera de desahogarme era el llanto. Yo llegué a la Iglesia Universal gracias a que mi esposo me hizo una invitación. Estábamos al borde de la separación. Y desde el momento en que yo puse un pie aquí en la Iglesia Universal, yo sentí que este era el lugar donde Dios me había llamado. Cuando ya empecé a venir a la iglesia, comencé a venir a las cadenas de oración, a participar de todo aquello que yo sentía que me hacía falta, llenarme aún, porque lo externo comenzó a cambiar. Yo comencé a cambiar poco a poco, pero aún así sentía que algo dentro de mí me hacía falta, que había un vacío todavía dentro de mí, que aún no se completaba mi transformación por completo. Fue cuando el pastor nos habló acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Desde ese momento hasta el día de hoy, yo siento cada día que el Espíritu de Dios está conmigo. La noche del novio para mí fue una experiencia diferente, una experiencia muy bonita, maravillosa, porque es un contacto diferente. Aprendí que la prioridad para el alma, para nosotros, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Es darle el primer lugar al Espíritu de Dios. Yo, participando de la noche del novio, tuve un encuentro con el Espíritu de Dios, con el novio. Hoy en día, mi vida está transformada, mi familia está transformada. Gracias al Espíritu de Dios, los problemas en mi casa se acabaron. Estamos tranquilos en la fe de Dios y cada día vamos mejorando más y más. Para la gracia de Dios, para la honra de Dios, gracias al Espíritu de Dios, soy una mujer diferente, una mujer nueva, renovada por completo.
¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. De regresso com o programa Hablando de Vida. De regresso estamos, vamos colocar para a oração algumas pessoas mais. Vamos colocar para a oração a Oscar Álvares. Gabriel Miranda também, vamos incluir para a oração, e Marissa Benítez. Também vamos incluir aqui para a oração. Déjame colocar en el aceite. Amém. Hoje, especialmente às 6:30 da tarde, o estudo bíblico e a adoração ao Espírito Santo na reunião de avivamento buscando o Espírito Santo e também os secretos da fé. Estivemos falando estes dias sobre as señales que acompanham a los que creem. Estivemos falando, creio que lunes. Então, falávamos ayer sobre o nascer de Deus. El nacer de Deus hace nacer também uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural vem acompanhada com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo ele que traz esta fé. Quando o Espírito Santo se move em los corazones de los que creem, ele traz uma fé sobrenatural que hace esta pessoa receber força. Por isso que você escutou o testemunho há alguns instantes de esta pessoa que vivia desordenada, peleando na casa, saía com as amigas, mas em uma noite, como a reunião da noite, uma noite em especial na casa de Deus, ela teve uma experiência com o novio, que é o Senhor Jesus. Como a Bíblia habla de las vírgenes que salieron com o aceite, e na parte da noite o novio vino, encontrou 5 vazias sem o aceite e 5 com as lâmparas llenas. Então, a reunião del miércoles em la noite, del domingo também, é como as vírgenes que llenam suas lâmparas com o aceite, que representa o Espírito Santo. Pero, hablando de la fé que libera, a fé que restaura, e esta fé sobrenatural, vemos na Bíblia, no livro de Hechos, capítulo 8, algo que aconteceu na cidade de Samaria, quando Felipe chegou. Vamos a ler o capítulo 8, o versículo 5,
que dice assim: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Assim que havia gran gozo em aquela ciudad. Havia uma alegria grande no pueblo de Samaria. ¿Por quê? Porque Jesús, a través de las palavras que saía de la boca del apóstolo Felipe, operava em aquela ciudad, liberava, havia liberação, os demônios saliam, lo mismo que hablava eu el lunes, sobre las señales que acompanham os que creem. Então, Felipe predicava a Cristo, levava o mensaje do evangelho, a gente que creía, os milagros sucediam. Se havia demônios, os demônios saliam de las personas. É isto que deve suceder quando há fé. Liberação, sanidade, transformação, alegria. Havia uma alegria sobrenatural en el coração de las personas porque veían os milagros de Deus. Pero não era suficiente. Solamente receber o milagro de sanidade, solamente receber liberação não é suficiente. Se necessita também uma experiência com Deus. E a fé, a mesma fé que me hace vencer ao diabo, que me hace liberar-me, que me hace receber sanidade, esta fé também hace com que eu invoque o Espírito Santo. Em la mesma ciudad de Samaria, vamos agora ler o versículo 14 del mismo capítulo 8. Quando os apóstoles que estavam em Jerusalém oyeron que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram allá a Pedro e a Juan. Mírame, allá em Jerusalém chegavam as notícias que em Samaria havia muitos milagros, que a gente creía em la prédica de Felipe, a gente creía que Jesus era o Cristo. Então, os apóstolos em Jerusalém, que era a principal cidade de los cristianos, os apóstolos escutavam as notícias que em Samaria a gente se liberava, dijeron: ve para allá Pedro e Juan. Vai a ustedes dos allá. ¿Para quê? Se Felipe está haciendo a obra de liberação de sanidade, ¿para quê? Havia um trabalho especial. Versículo 15. Quando chegaram allá em Samaria, Pedro e Juan, los cuales habiendo venido, oraram por ellos para que recibiesen el Espírito Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro y Juan viajaron a Samaria para llevar al pueblo el poder del Espírito Santo, porque habían sido liberados, haviam sido sanados, haviam recebido o bautismo de Juan, que era o bautismo em las águas, pero faltava algo mais. É justamente isto que você deve entender, e o povo da igreja, e as pessoas que nos estão escutando. Não basta solamente ser curado, não basta solamente ser liberado. Necessita haver o arrependimento, o bautismo em las águas, e, consequentemente, receber o Espírito Santo. Então, Pedro e Juan salieron de Jerusalém e chegaram allá
con la intención de hacerlos, además de recibir sanidades y milagros, el Espíritu Santo. Muchas son las personas que quieren los milagros, pero desprecian el Espíritu Santo. Y hasta reciben un milagro, pero después vuelven a enfermarse otra vez y vuelven a tener los mismos problemas. Y la vida de ellas es como si fuera un círculo vicioso. Se mejoran, después empeoran. Se mejoran por un momento y empeoran. Y nosotros conocemos muchas personas así. Y puede ser que también usted conoce personas así, que se mejoran, reciben un milagro, pero no enfocan en el Espíritu Santo. Y el problema vuelve y aún peor. Versículo 17. Entonces, Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles predicavam que havia um poder sobrenatural sobre o Espírito Santo, imponiam as manos sobre a cabeça de los que creíam e eles recebiam o Espírito Santo. E era o Espírito Santo el autor de la verdadeira paz e la verdadeira felicidade, trayendo en ellos um cambio total de regeneração de caráter, de fé, de visão, e eles passaram agora a ser também discípulos e hijos de Deus. É justamente isso que necessitamos buscar, o poder do Espírito Santo. Hoje, às 6:30 da tarde, buscaremos este poder. É esse poder que buscamos los domingos, principalmente na manhã. Aún existem muitas pessoas que necessitam do Espírito Santo. E nós, por la fé, podemos recebê-lo quando lo buscamos. Se você disse, pastor, eu quero o Espírito Santo, quero conhecer mais do Espírito Santo, então hoje le esperaremos. Tanto hoje miércoles, como domingo, 7 da manhã e 9 da manhã. Vamos então sair um pouquinho de lo que está escrito na Bíblia, en el passado, e vamos a ver hoje o que o Espírito Santo está haciendo hoje em dia, 2021, em la vida de los que le buscan, en aquellos que buscan a Deus de todo o coração, em la Igreja Universal, cada miércoles, cada domingo. E depois, eu orarei junto com você. Você aí em sua casa, em seu trabalho, nós acá buscaremos em Deus, em oração, a ajuda para que você pueda ter forças para avançar. Ponga atenção nesse testemunho. Mi nombre es Mario, hace 16 años que estoy en la Iglesia Universal. Antes de llegar a la iglesia mi vida estaba sumergida en un pozo. Yo tenía vicio de alcohol, tomaba mucho alcohol, llegaba todos los días borracho a mi casa. Eso llevó a tener problemas con mi esposa, con mi familia. Llegamos a comer nada porque yo lo poco que ganaba me lo tomaba en alcohol. Llegaba a mi casa, me pedían para comer y yo enojado, borracho, siempre pegaba un portazo, insultaba, trataba mal a todos en mi casa y salía y me iba y me juntaba con mis amigos a tomar cerveza y bueno, en ese momento cuando mis amigos empezábamos a tomar cerveza yo era el primero que sacaba plata del bolsillo para el alcohol, ¿no? Me sentía una porquería, pero había algo que no me dejaba salir adelante. Mis ganas de estar tomando cerveza con mis amigos era más fuerte que yo, no podía salir adelante. A raíz de eso mi esposa tuvo muchos problemas conmigo, no habíamos hablado de la separación, pero prácticamente no nos hablamos, dormíamos en la misma cama, pero uno mirando para cada lado, y ella por una invitación de su mamá llegó a la Iglesia Universal. Y yo no tomé atención para ella en eso. Ella empezó a luchar, empezó
perseverar, venía 2 o 3 veces a la semana, yo ni sabía qué día venía o a qué venía, no entendía nada. Yo seguía sumergido en el alcohol con mis amigos y con el tiempo yo empecé a ver cambios grandes en la vida de ella. Empecé a ver que ella había cambiado conmigo, que me trataba bien, que me aconsejaba, me hacía buenas comidas, algo que ya en mi casa eso no existía, de hacer una buena comida, de que yo tener una ropa planchada, porque no nos hablamos prácticamente. Entonces yo vi muchos cambios en la vida de ella y eso me llevó a probar, a ver lo que ella había probado, para ver si yo podía cambiar, porque ciertamente yo tenía ganas de cambiar, pero había algo dentro de mí que no me dejaba. De esa manera yo llegué a la Iglesia Universal, por el testimonio que dio mi esposa para mí, y empecé a luchar en la iglesia, a querer cambiar, y un día el pastor hablaba del Espíritu Santo. Yo no entendía nada. Yo sabía que estaba hablando de Dios, que estaba hablando de la parte espiritual, pero no comprendía cuando decían que usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Y yo decía, bueno, qué sé yo, ya lo iré a recibir. Entonces seguí perseverando y con el tiempo entendí lo que el Espíritu Santo era en la vida de una persona. Entonces yo me aferré a eso, porque yo había visto muchos testimonios en la iglesia de personas que habían recibido el Espíritu Santo, de cómo su vida había cambiado, de cómo todo en su vida había cambiado. Y yo también quería eso. Yo quería ese cambio, pero me costaba porque mi mente todavía estaba puesta en mis amigos, en el alcohol, y me costó mucho dejar esa parte. Entonces empecé a hacer cadena de liberación, y hasta un punto que me liberé, y un día yo hablé con Dios en el altar y yo dije, Señor, si vos me das esa fuerza que yo no tengo, yo dejo todas esas cosas, porque yo lo que más quiero en mi vida era el Espíritu Santo, porque ya es algo que estaba dentro de mí, que quería que también tener eso, que obviamente yo no tenía. Entonces empecé a luchar en las cadenas de viernes, liberarme, y una vez que me liberé, empecé a hacer cadena por el Espíritu Santo. En aquel tiempo había una reunión de martes, donde el pastor del momento hacía una búsqueda de 1 hora del Espíritu Santo. Y yo me había puesto todas las pilas para eso. Me levantaba a las 3 de la mañana, oraba, hacía oración en la mañana, a mediodía, a la tarde, venía los martes, luchaba mucho por eso, y hasta que un día yo dije para Dios, yo quería servirlo, yo quería cambiar completamente mi vida, yo no quería acordarme de nada de lo que había pasado, porque ciertamente mi vida nada había sido bueno. Lo único bueno que tenía, que era mi familia y todo eso, yo lo estaba todo tirando por la borda, estaba perdiendo todo. Entonces yo digo, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo logro eso que está hablando el hombre de Dios, yo sé que voy a salir adelante. Un día miércoles, en una reunión de la iglesia, yo recibí el Espíritu Santo. Y de ahí las cosas comenzaron a cambiar. Porque yo no entendía lo que entendí en ese momento que recibí el Espíritu Santo. Yo no entendía que todos los problemas que yo estaba pasando pasaron a ser poco, pasaron a ser cosas secundarias en mi vida. Porque dentro mío había algo tan fuerte, tanta alegría, tanta paz, que ya pasó a ser todo secundario. Es más, yo ni me acordaba de mis problemas porque había algo dentro mío que me decía que todo eso se iba a solucionar. Y a partir de ese momento yo empecé a querer servir a Dios. Empecé a involucrarme en los grupos, salíamos a evangelizar, íbamos a los hospitales, a los barrios. Y un día llegó que me levantaron a obrero. Entonces en ese momento yo tenía toda la fuerza para hacer lo que me pusieran adelante. Y el pastor de ese momento me puso en la acción social, en el Te Ayudo. Entonces pusimos toda la fuerza en eso. ¿Por qué? Porque lo único que pensamos era ganar almas. Uno quedaba tranquilo, yo por dentro mío estaba muy tranquilo de que pasara lo que pasara, a mí me iba a ir bien. Es más, si yo en ese momento pensaba si tenía que partir de este mundo o Jesús venía a buscarnos antes, yo ya estaba tranquilo, sabía para dónde iba mi alma. En este momento estoy en el Te Ayudo, hacemos muchas cosas para ayudar a la persona, hacemos de todo para ganar almas para Dios. Y que lo que pasó conmigo quisiera que pasara con todo. Quisiera que pasara con todas las personas. Entonces colocamos toda nuestra fuerza para ayudar a ella. Es más, yo paso por muchos problemas ahora también. Problemas que en aquel momento yo pasaba y me bajoneaba. Y en este momento, con el Espíritu Santo, ningún problema puede superar, no me puede amargar, no me puede bajonear. Porque tengo una salida, que es Dios. Tengo una salida, que es el Espíritu Santo. Tengo una salida. Tengo a alguien que está al lado mío, mi socio, que nunca me deja solo. Y eso quiero pasarlo también para otras personas. Por eso, para mí, lo más importante de todo, que mi alma esté salva,
que yo tengo el Espíritu Santo y que yo pueda ayudar a las más almas que pueda. Después de haber resucitado, el Señor Jesús, el Mesías, permaneció durante 40 días con nosotros, enseñándonos acerca del reino de Dios, preparándonos para lo que vendría. Asistimos a su ascensión al cielo y ahora seríamos sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero no seríamos dejados solos, pues Él dijo que su dádiva llegaría en breve, el Espíritu del Señor, que iría a hacer morada en nuestros corazones, trayendo sabiduría, poder y amor. Entonces, cuando estábamos reunidos en el día de Pentecostés, de repente escuchamos un ruido semejante al de un viento impetuoso. De la nada surgieron lenguas de fuego que descendieron sobre cada uno de nosotros. Fue algo increíble para los ojos humanos. Fuimos llenos con el Espíritu Santo. Dios nos estaba preparando, pues la ciudad estaba llena de hombres devotos de todas las naciones. Ellos se reunieron para oír nuestra predicación, pues cada hombre conseguía comprendernos en su propia lengua y por eso estaban maravillados. Por el poder del Espíritu Santo, nos fue dada la capacidad de contar las buenas nuevas sobre Jesucristo en sus lenguas maternas. Este día, 3.000 se arrepintieron y fueron bautizados. Ninguno de nosotros había hecho algo semejante en la vida. El Espíritu Santo es la dádiva gratuita que es dada a todos aquellos que en Él creen. Usted también, con el poder del Espíritu, puede hacer grandes obras, las cuales nunca imaginaría ser capaz de hacer. En el Espíritu tenemos esperanza, luz, confort, paz, amor y vida. Mi amigo, no deje que esta dádiva tan poderosa permanezca adormecida dentro de sí. Dé oídos a Él, aprenda con Él y use su fe. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor mi Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando llega el momento de hablar contigo, es el momento más feliz de los que creen, porque sabemos que cuando hablamos contigo, el Señor nos escucha. El Señor siempre está atento a nuestro clamor. Pois nesta manhã, Senhor Jesus, oro junto com aqueles que estão passando lutas. Oro, meu Deus, com esta madre que desde o princípio do programa puso a fotografia de los hijos cerca de la rádio. Oro por esta esposa que pede, meu Deus, por seu matrimônio que está sendo atacado. Mentiras, falsidades, maltratos, ha sido parte desta relação. E esta persona, meu Deus, que tem a fotografia de aquele familiar enfermo, que já foi diagnosticado com câncer, e por nada, as medicinas e os médicos não podem fazer nada. Oh Deus, lhe pido, por favor, escute a cada oração, extienda tus manos, ó Deus, para curar, para liberar, para, meu Deus, arrancar estes males que ha agobiado esta persona que não ha podido nem sair del quarto aún, porque a depressão ha sido fuerte. Esta persona que ha pensado muitas noites e madrugadas em dar um fim nesta situação, em matar-se. Oh Deus, não permita que isto aconteça. Toca, meu Deus, o coração desta persona. Muestra-lhe a ella que há uma salida, que há uma solução, que não é a muerte,
que mi Deus, tu puedes restaurá-la, puedes dar a ella uma nova vida. Oh, mi Senhor Jesus, arranca esta influência negativa, arranca este mal, arranca, Senhor Jesus, estas enfermidades. Eu oro, mi Padre, para que cada fotografia seja tocada e estas pessoas que são representadas por estas fotografias sejam livres de los daños. Cada nombre que está aqui en el aceite, cada persona que nos chamou, cada persona, mi Padre, que se uniu com nós em fé, puedan receber agora o toque de Deus. Bendiga também o vaso com água, por fé, seja um remédio. Quando esta pessoa beba, seja curada, seja fortalecida, seja livre de todos os males. Assim como termino esta oração, termine por la fé o dolor e o sofrimento de cada uma destas pessoas. Em nome do Padre, Hijo e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Deus ha ouído nossa oração. Pode beber del água, seja curado, seja fortalecido e receba vida em nome de Jesus. Beba del água. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Graças a Deus. Já bebeu del água? Seja curada, seja curado e seja bendecido. El mismo Deus que ha transformado tantas vidas também quer transformar sua vida. E hoje, agora, depois desta oração, Ele lhe toca, Ele lhe cura, Ele quita o peso que você tinha, para que você pueda hoje, agora, tomar a decisão de buscá-lo. Amém? Hoje estaremos buscando a plenitude do Espírito Santo às 6:30 da tarde. A principal reunião, o estudo bíblico e a adoração ao Espírito Santo e o avivamento. Também temos reunião ahorita 10 da manhã e 3 da tarde, pero especialmente às 6:30 da tarde lhe esperaremos. Caia Indústria Pariba, número 32. Você não tem que pagar absolutamente nada. Você vendrá com sua Bíblia, vendrá com seu coração disposto a ter uma experiência com o Espírito Santo. Assim como estávamos falando hoje sobre o poder do Espírito Santo, que vem também por la fé. Amém? Mañana estaremos de regresso aqui no programa Hablando de Vida, se nosso Deus assim permitir, hablando mais de vida, de restauração e de cambios que ha sucedido na vida de muitos através da fé. Uma feliz manhã, Deus me los bendiga e hasta la próxima. Disfrutar y por siempre su nombre alabar.
¿Hasta cuándo su vida estará dominada por la ansiedad y las preocupaciones causadas por las dudas? Si una persona no recibe el Espíritu Santo, será siempre triste, oprimida y depresiva. Vivirá paralizada por el miedo al enfrentar los desafíos que la vida le presenta y su alma estará eternamente perdida, pues sin Él no hay salvación. Oiga el alerta de Dios para todos los que han vivido únicamente en función de sus caprichos, placeres y proyectos y no se han dedicado al bienestar de su alma. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dedíquele tiempo y esfuerzo a su alma y a la búsqueda del Espíritu Santo. Cuando el espíritu de la fe le envuelva, tendrá salvación, felicidad y fuerzas. Vencerá todos los desafíos que se presentan día a día y se mantendrá firme en él hasta el fin. Acérquese al altar de Dios vivo para hacer una oración y buscar su espíritu en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Parriba, número 32. Miércoles, la reunión de los hijos de Dios, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.